Aguacho. Doctora, buenas noches. Presente. Muy bien. Arias, Brian. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Palahar, Israel. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Chacón, Oscar. Oscar Chacón. Don Ricardo. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver si podemos. Muy bien. Chacón, Oscar. Cordón, Ricardo. Presente, doctora Cordón Ricardo. Costas, Jean Víctor. Presente, doctora. Buenas noches. Flores, Miriam. Presente, doctora. Buenas noches. Flores, Norma. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos ahora sí. Había una interrupción. Hanco, Mónica. Presente, doctora. Buenas noches. Garuta. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mendoza, María Cecilia. Gracias, doctora. Presente. José Eugenia, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doñez Guido. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches, Guido. Peñalosa. Jimena. Presente, doctora. Presente. Buenas noches. Tienda. Buenas noches, doctora. Presente. Gisbert José. Gisbert José. Quispe Graciela. River Milenka. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches. Brandon Rivas. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches. Suárez Elena. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Torrico Cristian. Muchas, doctora. Presente. Puño Neiber. Doctora, buenas noches. Presente. Vera Fernando. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y Yugra Freddy. Doctora, buenas noches. Presente, doctora. Buenas noches. Quisbert José Pedro está. Graciela está. Sí, doctora. Presente. Chacón Oscar. Doctora, buenas noches. Chacón. Sí, doctora, presente, buenas noches. Ya, buenas noches. Quisbert José Pedro. Quispe Graciela. Presente, doctora. Ya. Y señal creo que está mal. Sí, porque no se le estaba escuchando. Muy bien. Vamos a avanzar una nueva unidad.
relativa a la jurisdicción agroambiental. ¿Ya? Este es un tema muy bonito, muy interesante también. Y a partir de la unidad, ya vamos a adentrarnos a la temática ambiental. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Ya vamos a ir también revisando otro tipo de normativa, etcétera, que les ayude, si vale el término, a conocer también todo lo que es la legislación ambiental, recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a cargar en nuestra clase la presentación. Oscar, ¿hay alguien? Oscar, que tiene levantada la mano. Mil disculpas, doctora, era para decir presente. Ah, ya. Un momentito, por favor. Está cargando. Ya se ve, doctora. Lo solicito. ¿Perdón? Ya se ve. ¿La presentación? Sí. No les puedo creer. Y yo no. Ahora sí, parece que ahora está sacando, ¿no? Entonces, les decía que ya a partir de esta unidad 4, vamos a irnos familiarizando también con la legislación ambiental. Antes de ello, vamos a conocer ya en sede jurisdiccional cuál instancia a través de la cual los interesados, llámense propietarios, llámense actores sociales agrarios, terceros interesados, que se encuentren afectados por una resolución, saneamiento, por un tipo, por una perturbación en su posesión, para adquirir, retener o recobrar la posesión, o que tengan la necesidad de constituir o extinguir servidumbres prediales, o se establezca la necesidad de determinar responsabilidad ambiental, etcétera, deben recurrir. Pues es precisamente a la actualmente denominada jurisdicción agroambiental. Sin embargo, ¿no? Esta jurisdicción agroambiental, cuyo máximo una acción de justicia sucede en la ciudad, precisamente en el Tribunal Agroambiental, y se tiene más de 60 juzgados agroambientales en todo el país, ¿no? Ha estado presidida por
la entonces denominada Judicatura Agraria, ¿ya? La Judicatura Agraria. Recuerden ustedes, ¿no? La ley 1715, al establecer objeto, esta norma consigna como uno de sus propósitos la creación de la Judicatura Agraria y de su procedimiento. Entonces, de principio, ¿no? A partir de la vigencia de la ley 1715, la administración jurisdiccional en materia de tierras, luego bosque, luego otros recursos naturales y biodiversidad, ha estado delegada a la judicatura agraria, ¿no? Más adelante, jurisdicción ambiental. Es por eso que el marco legal, obviamente, parte de dispuesto en la Constitución Política del Estado actual. La actual es la que alude a una jurisdicción agroambiental como una jurisdicción especializada. También la ley 1715 es la que incorpora la creación de la Judicatura Agraria y la ley 025 corresponde a la ley del órgano. Es una ley de desarrollo constitucional que es la composición y las competencias de la jurisdicción agroambiental, ¿no? Entonces, no se olviden, la jurisdicción agroambiental precedida por la Judicatura Agraria tiene como marco legal la Constitución Política del Estado, la Ley 1715 modificada por la Ley número 3545 y la Ley 025 que también fue modificada por la Ley 929. Fíjense, en este marco legal ya no tiene incidencia el decreto supremo 29215 que es el reglamento agrario, ¿no? Básicamente esto es. Ahora, se encuentra en curso aprobación, si vale el término, se encuentra en curso el Código Procesal Agroambiental, que se encuentra en la revisión en la Unidad de Análisis y Política Económica, UDAPE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para ya su remisión seguramente a la instancia correspondiente para su aprobación. Esa es una novedad que, por ejemplo, la voy a compartir con ustedes en este semestre. Hasta el anterior semestre aún no se tenía el proyecto concluido, por lo tanto no se podía revisar el mismo, ¿no? No había mucho acceso y tampoco había una socialización autorizada por responsabilidad normativa. Pero ahora sí, ya el proyecto está en revisión final y por lo menos una idea vamos en este semestre, ¿ya? Bien. Entonces, empezaremos la ley 17, la ley 3545 y la ley 025 posteriormente para conocer de qué se trata y cuál es el objeto y la composición. Entonces, ¿no? Tiene sus normas a posición. Sí, doctora. A mí se me está yendo.
Ya, a ver. El artículo 30 de la ley 1715, si todos lo pueden revisar, por favor, conforme lo he planteado en nuestra diapositiva, ¿no? Hace referencia a la constitución de la entonces judicatura. No nos olvidemos que nuestra ley 1715 data del año 1996. Entonces, en 1996 se incorpora la judicatura agraria, ¿no? Dentro, repito, ¿no? Reitero, segunda o tercera vez, que el artículo 1 de la ley 1715 señala como un propósito dentro del objeto de esta ley la creación de la judicatura agraria y su procedimiento. Tal vez es bueno recordarlo. A ver, por favor, si Elena Suárez puede leer el artículo 1 de la ley 1715, por favor. Un momento, doctora. El artículo 1. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra, crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria. Muy bien, entonces, ¿recuerdan ahora que la ley 1715 establece dentro de su objeto el propósito de crear la judicatura agraria y su procedimiento? Es lo que ahora estamos empezando a conocer. Bien, entonces el artículo 30, a partir del artículo 30 se desarrolla, ¿no? Se desarrolla la judicatura agraria como tal. ¿Y qué es lo que establece este artículo 30? Básicamente señala que la judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria, tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley. Entonces, en 1996, la Judicatura Agraria es planteada como un órgano de administración de justicia agraria por primera vez, ¿no? Con jurisdicción y competencia para resolver conflictos de posesión y propiedad agraria, ¿no? Propiedad agraria. Cuando entra en vigencia la ley 3545, ¿no? Se modifica el alcance competencial de la entonces Judicatura Agraria. Fíjense, el artículo 17 de la ley 3545 establece la siguiente redacción en sustitución del artículo 30 de la 1715. Señala, la Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria, tiene jurisdicción y competencia para la resolución de conflictos emergentes de la posesión, la propiedad y la actividad agraria, así como la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas. ¿Ya? Fíjense, ¿cuál era la competencia conferida a la Judicatura Agraria inicialmente? Solamente resolver conflictos de posesión y propiedad agraria, ¿no? Aunque, claro, existe una salvedad, que es una salvedad de técnica legislativa que siempre se incorpora, y otros que le señala la ley. Bien, si la ley
diera un mandato para resolver algún conflicto, ¿no? Relacionado, por supuesto, nunca fuera de aquello, ¿no? Con la propiedad agraria, pues estaba habilitada la judicatura para sustanciar, conocer y resolver el mismo. Sin embargo, ¿no? La ley 3545 amplía esa competencia y señala que no solamente la judicatura agraria va a conocer y resolver conflictos de posesión y propiedad agraria, sino también conflictos emergentes de la actividad forestal y del uso y aprovechamiento de aguas. Entonces se incorporan dos recursos más al recurso tierra, el recurso árbol y el recurso agua, ¿ya? Entonces, bueno, ya a partir de la ley 3545, ¿no? La competencia de la judicatura agraria ya no se concentra solamente en tierras, sino también en el recurso forestal y el recurso agua, ¿no? Ahora, se estableció claramente, ¿no? Que la judicatura agraria pues gozaba de independencia en el ejercicio de funciones, sometiéndose únicamente a la Constitución y a las leyes. Eso es lo que dispone el artículo 31, ¿no? Señala en su parágrafo 1 sobre la independencia y unidad jurisdiccional que la judicatura agraria es independiente en el ejercicio de sus funciones y está sometida únicamente a la Constitución política del Estado y a las leyes. El parágrafo 2 hace referencia a la unidad jurisdiccional. ¿Qué es lo que decía nuestra ley? O dice, perdón, nuestra ley. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria de conformidad con el principio constitucional de unidad jurisdiccional, ¿no? Cuán importante, ¿no? Todos pertenecientes al Poder Judicial, antes denominado así. Hoy es órgano judicial. Pero el principio de unidad jurisdiccional hace referencia, ¿no? Al bloque conferido, ¿no? En administración de justicia, que está delegado o presidido, mejor dicho, por el órgano judicial, ¿no? Ahora, artículo 32. El artículo 32 hace referencia a la composición. A ver, la judicatura agraria creada por primera vez, ¿por qué estará compuesta? ¿Por qué instancias? Pues en su tiempo por el Tribunal Agrario Nacional y los juzgados agrarios. Hoy en día ya no se denomina Tribunal Agrario Nacional, sino Tribunal Agroambiental. Lo vamos a ver cuando revisemos la 025. Y los juzgados agrarios ya no son así denominados, sino juzgados agroambientales. El artículo 33 hace referencia a la competencia y jurisdicción territorial. El Tribunal Agrario Nacional, ¿no? Como el componente de la judicatura agraria, tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República, ¿no? En lo que sostenía. Y los jueces agrarios solo en una o varias provincias de su distrito judicial. Y cada distrito judicial, ¿no? Podría tener tantos juzgados cuantos hubieran sido necesarios, ¿no? Y que estaban sujetos a ser creados por el Tribunal Agrario Nacional. También se estableció que la competencia territorial es improrrogable. Ahora, esto se ha mantenido hasta la fecha. Ya no es Tribunal Agrario Nacional ni juzgados agroambientales, sino Tribunal Agroambiental y juzgados agroambientales. Pero la ley 3545 incorporó una figura interesante, ¿no? A los componentes y a la competencia de la judicatura agraria. El artículo 18 incorporó, aparte, ¿no? Del Tribunal Agrario Nacional y los juzgados agrarios, a los juzgados itinerantes, que
cosa más acertada en su tiempo, porque bueno, es muy complicado, muy difícil para los destinatarios de la Administración de Justicia, en este caso agraria, trasladarse o movilizarse hacia las capitales de municipios, etcétera, donde funcionan estas oficinas de los juzgados agrarios antes, perdón, ahora agroambientales, antes agrarios. Y por eso el artículo 18 de la ley 3545, espero que me estén siguiendo, señala que cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional de acuerdo a sus necesidades. Estos podrán ser itinerantes dentro de su competencia territorial y corresponde al Consejo de la Judicatura proveer los recursos para su implementación y funcionamiento. Entonces, ahí, como les digo, se incorporaron los juzgados itinerantes, ¿no? Bien. De alguna manera se asemeja a lo que en reforma agraria fueron las brigadas agrarias móviles. Bien. Entonces, también en el artículo 34, ¿no?, de la ley 1715, modificada por el artículo 19 de la ley 3545, se estableció la composición y sede del entonces Tribunal Agrario Nacional, hoy Tribunal Agroambiental. ¿Qué es lo que señala la ley 3545 al efecto? ¿No? Señala una diversa composición del Tribunal Agrario Nacional, que ahora con la ley 0025 ha vuelto a modificarse. ¿Cómo estaba compuesto en su creación el Tribunal Agrario Nacional? ¿No? Estaba compuesto por 7 vocales. 7 vocales. Así se denominaban. Hoy se llaman magistrados. Pero antes se denominaban 7 vocales, incluido su presidente, divididos, ¿no?, en 2 salas, cada una con 3 vocales. Y el presidente solo integraba sala plena. Sede de las funciones, la ciudad de Sucre. Cuando se modifica la ley 1715 con la 3545, se aumentan las salas y se aumentan la cantidad de vocales. Entonces, el Tribunal Agrario Nacional, de acuerdo a la ley 3545, estaba compuesto por 10 vocales, ¿no?, incluido su presidente, divididos en 3 salas, cada una con 3 vocales, y el presidente solamente integrando sala plena, ¿no? Se mantiene como sede de funciones del Tribunal Agrario Nacional la ciudad de Sucre. Pero aquí vamos a también hacer una referencia importante de la 6025, ¿no? La ley 025. Por favor, si tuvieran la ley 025 a mano, ¿quién la tiene, por favor, para que le pida que pueda participar con nosotros? Cristian. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora. Por favor, el artículo 131 de la ley 025, a ver, ¿nos puede leer, por favor? 105 me dijo, doctora. No. Entrecortado le escucho, doctorita, por eso le vuelvo a preguntar. 130.
Ahora sí. 130, ¿no? No, 131. Entrecortado lo escucho. 132, doctora. 131. ¿No? Ahora sí le Es escuché. Ahora sí le escuché. 131. Ahora sí le escuché, doctora. Capítulo 1, ya. normas generales. Artículo 31, naturaleza. Parágrafo primero. La jurisdicción agroambiental es parte del órgano judicial, cuya función judicial se ejerce conjuntamente en las jurisdicciones ordinarias, especializadas y jurisdicción indígena originarias campesina. Se relaciona con las jurisdicciones sobre la base de la coordinación y cooperación. Parágrafo 2. Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencia de autoridades administrativas. Ajá. Ya. Entonces ahí en este artículo, ¿qué estamos advirtiendo? Que de acuerdo a la 5, la jurisdicción denominada ya agroambiental no de controversias sobre derecho y posesión agraria, recursos forestales y agua. ¿Qué otros recursos han aumentado? Ambiente, otros le dicen aire. También se ha incrementado pecuaria, biodiversidad. ¿Qué más? Básicamente eso, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, por favor, con la ley 1715, la judicatura agraria solo conocía controversias de derecho de propiedad y de posesión agraria. Con la ley 3545, que modifica la 1715, ya se conoce no solamente derecho de controversias en materia agraria, sino también materia forestal y aguas. Y con la ley 025, ¿no? Se amplía la competencia, ¿no? Al ámbito ambiental, pecuario y de biodiversidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que estar muy, pero muy bien estudiado por ustedes, ¿ya? Entonces, hasta ahí estábamos claros, ¿no es cierto? Los principios que establece la jurisdicción agroambiental, ¿no? Respecto a la administración de justicia en materia agroambiental, son principios que han superado la regulación establecida en la ley 1715, ¿no? En la ley 1715 también tenemos los principios rectores de la jurisdicción agroambiental, ¿no? Esos principios son principios procesales, sobre todo, que han acompañado a la Administración de Justicia todo este tiempo. A ver, artículo 76, Fernando Vera, ¿puede leer? De la ley 1715. El artículo 76 solamente menciona los principios, por favor. Sí, un segundito, doctora. ...76, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que voy a leer, doctora? Solamente el título de los principios. Ya. Artículo 76, principios generales. La Administración de Justicia Agraria se rige por los siguientes principios. Principio de oralidad. Se caracteriza por la audiencia. No, sin el desarrollo del principio, solamente el título. Principio de Perfecto, oralidad. doctor. Está bien, muy bien. Principio de oralidad.
principio de inmediación, principio de concentración, principio de dirección, principio de gratuidad, principio de publicidad, principio de especialidad, principio de competencia, principio de responsabilidad, principio de servicio a la sociedad, principio de celeridad. Quedan 3, 4 todavía. Sí. Principio de defensa, principio de integralidad, principio de eventualidad. Y con la ley 3545 se incorpora el principio de la función social y de la función económico-social. ¿Ya? Ahora remitámonos a la ley 025. Artículo 132, Guido Ordóñez. Doctorita, disculpe, no tengo esa ley, tengo la 3545 y la 1715, doctora. Jean Víctor Costas. Doctora, ¿me escuchan? Sí. El Los artículo principios de- 132 de la ley 025, por favor. Ya. Además de los principios establecidos en esta ley para el órgano judicial, la jurisdicción agroambiental se rige por los siguientes principios. Principio de función social, integridad, inmediación, sustentabilidad, interculturalidad, precautorio, responsabilidad ambiental, equidad y justicia social, imprescriptibilidad, defensa de los derechos de la madre tierra. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí ya vemos que la norma que regula la administración de justicia en Bolivia, que es la ley 025, ya incorpora como desarrollo constitucional, ¿no?, los principios propios de la jurisdicción agroambiental, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el artículo 133 de la ley 025 señala sobre el ejercicio de la jurisdicción agroambiental que ésta, ¿no?, se ejerce a través del Tribunal Agroambiental, máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental, que se extiende a todo el territorio del Estado plurinacional con sede de sus funciones en la ciudad de Sucre. Los juzgados agroambientales son iguales en jerarquía y ejercen competencia conforme con la ley. En la actualidad, si mal no me equivoco, se tienen 65 juzgados agroambientales distribuidos en todo Bolivia. ¿Ya? Bien, continuaremos. Fíjense, acá ya está el cambio de vocales a magistrados. Ya no son vocales los que componen el Tribunal Agroambiental, sino magistradas y magistrados. Y ahí fíjense cuántos, con la ley 1715, cuántos vocales componían el Tribunal Agrario Nacional, ¿se acuerdan? Hemos acabado de aprender. 7, doctora. 7 y con la No, con la 3545, 10. 3546 es 10. 3 salas de 3 vocales y uno que hace de presidente de sala plena, ¿no? Al principio, con la ley 1715 fueron 7 vocales, 2 salas, un presidente. Con la ley 3545, 10 vocales, 3 salas, un presidente. Fíjense qué pasó con la ley 025. Artículo 134, número. El Tribunal Agroambiental está integrado por 7 magistradas o magistrados y estará dividida en 2 salas de 3 miembros cada una. El presidente no forma parte de la sala, ¿no? Entonces, aquí ha habido una suerte de cuestionamiento
a la ley 025. Si se tenían 7 vocales para solo conocer conflictos de propiedad agraria, propiedad y posesión agraria, luego la ley 3545 aumenta el alcance de la competencia a recurso forestal y aguas y aumenta a 10 los vocales del Tribunal Agrario Nacional. No tiene mucho sentido incorporar más materias, como por ejemplo aire, pecuaria y biodiversidad, restándoles más bien miembros. No sabemos qué es lo que ha podido ocurrir o qué valor ha determinado, ¿no?, que se reduzca la cantidad de magistrados. No se entiende, porque el incremento de causas ha sido apoteósico. Pero bueno, así lo ha dispuesto la ley 025, ¿no? Y también la Constitución. Entonces, en la actualidad el Tribunal Agroambiental está integrado ya no por 10 vocales, sino solo por 7 magistrados o magistradas. Y estará dividido, dice, en 2 salas de 3 miembros. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, a la fecha se tienen solamente 5 magistrados, 2 salas con 2 magistrados cada una y un presidente del Tribunal Agroambiental. Actualmente esa es la composición, ¿no? Se tienen 3 damas y 2 varones, ¿no? Cada uno, bueno, cada par es parte de una sala y un presidente del Tribunal Agroambiental, que en la actualidad es una dama, es la doctora Elba Terceros, que es la presidenta del Tribunal Agroambiental en este tercer año de mandato, ¿no? Se supone que tienen 5 años de mandato, se han elegido directamente por el voto del pueblo, ¿no? El primer año ha sido como presidenta también una dama, la doctora Teresa Garrón. El segundo año ha sido la doctora Ángela Sánchez. Este año lo está ejerciendo la doctora Elba Terceros. Y bueno, quedan 2 magistrados, que son Gregorio Haro y Rufo Vázquez, que seguramente en los siguientes 2 años ocuparán también la presidencia, ¿no? Entonces, el sistema de elección, como habíamos indicado, ¿no? Son elegidos por ternas, ¿no? Por una suerte de, ¿cómo le llaman esto? Listas de preselección, ¿no? Es la Asamblea Legislativa la que preselecciona un número de candidatas, candidatos, ¿no? Los que reciben mayor número de votación son los elegidos como magistrados y magistradas, ¿no? Etcétera, ¿ya? No vamos a ingresar mucho en el detalle de los requisitos, etcétera, porque creo que no corresponde mucho a esta materia. Sin embargo, sí vamos a conocer las competencias, las atribuciones tanto del Tribunal Agroambiental como de los juzgados agroambientales, ¿no? Lo que quería era que viéramos cómo es la diferencia o cómo ha ido evolucionando la composición desde la ley 1715, la ley 3545 y ahora la ley 025, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá, por favor? ¿Nada? Muy bien. Entonces. Doctora, disculpe. Sí, adelante.
Doctora, estoy en la duda de la ley 025, donde ha mencionado, según el artículo 134, habían 7 miembros, pero nos dijo que también a la fecha solamente son 5. Así es. ¿Hay alguna norma que haya cambiado esto, doctora? Perdón. Claro, lo que pasa es que no se olviden ustedes que después de la ley 025 ha habido como un vacío, ¿no? Iba a haber, perdón, no ha habido, iba a haber como un vacío respecto a las sucesiones jurisdiccionales en varias materias, ¿no es cierto? Una de estas, el agrario, el Tribunal, la Judicatura Agraria en realidad, el Tribunal Agrario Nacional, sus juzgados agrarios, y se emitió la ley de transición del órgano judicial, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Y en esa ley es que se han establecido nuevas más, ¿no? Que además han regulado el traspaso, el funcionamiento de toda la administración del Poder Judicial al órgano judicial. Entonces, a partir de esa norma que data del año, si no me equivoco, 2011, ¿no? Es que con esta ley se ha reducido a esa cantidad. Esa es la razón. ¿Está claro ahora? Sí, muchas gracias, doctora. No, no hay por qué. No hay por qué. ¿Ya? Es más, me está haciendo recuerdo usted que para esa transición, ¿no? Se vio la necesidad de crear, como si vale el término, las salas liquidadoras, ¿no? Las salas liquidadoras que tenían que ejercer funciones hasta más o menos el finalizar de esa gestión, es decir, hasta diciembre del 2011, ¿no? Las salas liquidadoras, porque hubo la transición del Poder Judicial al órgano judicial, ¿no? Y había que liquidar todas las causas. Entonces, a partir del 2012 ya se inicia una nueva gestión, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no es cierto? Y ya pues seguramente ya la forma de trabajo iba a ser totalmente diferente, ¿no? Y por esa razón se hace este último ajuste. En realidad un nuevo ajuste que no comprendemos muy bien cuál ha sido la argumentación, ¿no? Para reducir miembros al tribunal ahora agroambiental, porque realmente la carga procesal que se tiene en sede jurisdiccional es alta. El tribunal agroambiental, como su nombre lo indica, no solamente resuelve controversias de materia de tierras, sino todo. Ambiental, áreas protegidas, biodiversidad, agua, actividad forestal, ¿no? Todos los procesos contenciosos administrativos, todas las demandas de nulidad, etcétera, ¿no? Y ni qué decir los juzgados agroambientales. Yo creo que para ser un juez agroambiental uno tiene que conocer civil, penal, hasta obviamente agrario, ambiental, hasta tributario, ¿no? O sea, es demasiado. Pero bueno, así están las normas, ¿no? Pues, continuaremos. Les decía que el Tribunal Agrario Nacional, ¿no? En su tiempo, con la ley 1715, el artículo 35, tenía atribuciones
y también competencias, ¿no? Entonces, no se olviden. El Tribunal Agrario Nacional, hoy agroambiental, ¿no? Tenía atribuciones y competencias. Atribuciones más son de carácter administrativo. En cambio, las competencias son más de carácter jurisdiccional, ¿no? Atribuciones, por ejemplo, nombrar a su presidente, designar jueces agrarios, ahora agroambientales, proponer el presupuesto anual de la judicatura agraria, dirimir competencias, ministrar posesión al presidente, etcétera. O sea, temas más administrativos, ¿no es cierto? En cambio, ¿no? La competencia del Tribunal Agrario Nacional en su tiempo fue visibilizado a través de la competencia de las salas, ¿no? Las salas del Tribunal Agrario Nacional, que también han sufrido modificaciones por la Ley 3545, pero todas esas modificaciones y la regulación en sí misma de las competencias ha sido ahora modificado por la ley número, 025, ¿ya? A ver, artículo 36, Graciela Quispe, por favor, de la ley 1715. La 1715, ¿no, doctora? Sí. Competencias de la, artículo 36, competencias de las salas. Son competencias de las salas, numeral 1, actuar como tribunal de casación en las causas elevadas por los jueces agrarios. Numeral 2, conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Numeral 3. Conocer procesos contenciosos administrativos. Numeral 4. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra jueces agrarios. Numeral 5. Otros que señalen las leyes. Eso sería, doctorita. Muy bien. El artículo 36 entonces señalaba las competencias de las salas, ¿no? Y el artículo 21 de la ley 3545 añadió, ajustó, de acuerdo a la ampliación de competencias, la competencia de conocer procesos contenciosos administrativos, ¿no? En materia agraria, forestal y de aguas, ¿no? Ahora, leamos qué señala el artículo 144 de la ley 025. Milenka Rivert. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Artículo A ver, 144. Sí, solo los Atribución. numerales 1 al 4. Ya. Atribuciones de las salas. Parágrafo primero. Las salas del Tribunal Agroambiental, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones. Inciso 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las causas elevadas por los juzgados agroambientales. Inciso 2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales en materia agraria. Inciso 3. Conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos y negociaciones sobre autorizaciones y otorgación de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
de aguas, biodiversidad y su componente intangible asociado, así como de la autorización de la ejecución de actividades, obras y proyectos otorgados por la autoridad ambiental competente. Inciso 4. Conocer y resolver en única instancia procesos contencioso administrativos respecto de actos y resoluciones administrativas que definan derechos en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, biodiversidad y su componente asociado, así como de las autorizaciones que otorgue la autoridad ambiental competente. Muy bien. Miriam Flores. 5 al 7, por favor, de este artículo 144. Miriam. ¿No está Miriam Flores? Doctorita, disculpe, están levantando la mano algunos compañeros. Sí, pero también estoy tomando en cuenta la asistencia. Disculpe, doctora. Está bien. Neiber Uño. Neiber Uño. Hola. Sí. Doctorita, buenas noches, presente. Mi micrófono, ¿Puede leer, por favor? Ya, doctorita, Puede leer de los numerales 5 al 7 del artículo 144 de la ley 025, por favor. 144, ley 025, ok, doctorita. Está, 144, ¿de qué números, doctorita? Por favor, ya lo tengo, la del 6025. Artículo 144, numerales 5 al 7. 5 al 7. Sí. Ya. Numeral 5. Conocer y resolver en única instancia procesos respecto de actos y resoluciones administrativas que afecten o revierten derechos de propiedad agraria respecto de predios que no cumplan la función económico-social, impliquen tenencia improductiva de la tierra o en los que exista sistemas de relaciones de servidumbre, esclavitud o semiesclavitud. 6. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de resoluciones administrativas que sancionen el incumplimiento de la gestión ambiental y el uso no sostenible de los recursos renovables. Y 7. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra las juezas y los jueces agroambientales. Bien. ¿Hay diferencia entre las competencias que establecía la ley 1715 respecto a las que establece ya no como competencias, sino como atribuciones de las salas conforme a la ley 025? ¿Ustedes se encuentran diferencia o no? ¿Hay o no hay diferencia? Yo no veo diferencia, doctora. Doctora, buenas noches. Mil disculpas. Miriam Flores le habla. Hace rato no tenía muy buena señal. Se me pierde, se me viene. Creo que me llamó doctora. Mil disculpas. No, está bien, no hay problema. Pero tiene que estar en clase porque estoy tomando en cuenta. Sí, doctora, mil disculpas. Es que mi señal se me acaba, se me va, se me viene. No se preocupe, está bien. Está bien, no hay Gracias, doctora. problema. Ya. A ver. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué dice Mónica Janco?
Sí hay diferencia, doctora, porque aparte de que aumenta más atribuciones y competencias con relación a lo forestal y al agua. También he visto que ¿Qué vio? Eugenia Mendoza, ¿hay diferencias o no? Sí, doctor, en algunos puntos hay. Como por ejemplo. Sí, un minutito, por favor, doctora. A ver, mientras tanto, Israel, Fernando. Sí, doctora. ¿Encuentra diferencias o no entre las competencias establecidas para el Tribunal Agrario Nacional en la Ley 1715 y las atribuciones que establece la Ley 025 para el Tribunal Agroambiental? Pues en la vista no encontré una diferencia tan clara. Pero es No. opinión mía. Espera un momento. Bueno, a ver, empezaremos por el número, ¿no es cierto? Tenemos básicamente 5 competencias según la ley 1715 modificada por la ley 3545 y 7 competencias, perdón, 7 atribuciones por la ley 025. En la ley 1715 básicamente la competencia se circunscribe a las materias agraria, forestal y aguas. En cambio, ya la ley 025 establece competencia sobre aprovechamiento y recursos naturales renovables, ¿no? Biodiversidad, componentes intangibles asociados, autorización de ejecución de actividades, obras y proyectos, y sobre todo en materia ambiental, ¿no? Tenencia improductiva de la tierra y sistemas de relaciones de servidumbre, esclavitud o semiesclavitud. Incumplimiento de gestión ambiental, uso no sostenible de los recursos naturales renovables. Pues hay absoluta diferencia. La ley 025 ha ampliado demasiado, ¿no? Las competencias denominadas, en mi criterio, inadecuadamente atribuciones, porque las atribuciones son más administrativas. En cambio, las competencias son más jurisdiccionales. Se supone que el ámbito de la jurisdicción agroambiental es, pues, precisamente de administración de justicia, no es tanto de carácter administrativo. Pero bueno, por alguna razón así le han denominado. Hay notable diferencia, absoluta diferencia. ¿Ya? Muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, de acuerdo a la ley 1715, el artículo 38 de la ley establece la composición de los juzgados agrarios. Hoy ya no son juzgados agrarios, son agroambientales. ¿Qué es lo que establece el artículo 38 de la ley 1715? Señala que los juzgados agrarios están compuestos por un juez, un secretario y un oficial de diligencias, ¿no? Así se establece que está compuesto un juzgado, más o menos en su tiempo equiparado a un juzgado de partido, ¿no? De partido. Israel, su micrófono, por favor, ¿no? Disculpa, doctora. A un juzgado de partido. Entonces,
El artículo 39, vamos a ver que esa composición ha sido modificada también en la ley 025. Y el artículo 39 hace referencia a competencias, ¿no?, que han sido modificadas por el artículo 23 de la ley 3545, que son en detalle importantes. Por ejemplo, conocer acciones de afectación de fondos rústicos no sometidos al proceso de saneamiento o proceso agrario, conocer acciones que denuncien sobreposición de derechos, conocer acciones sobre mensura y deslinde de fondos rústicos, acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres, acciones para garantizar el ejercicio del derecho de propiedad agraria, acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas, interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión, otras acciones reales, ¿no? Y también como modificación, conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión para otorgar tutela sobre la actividad agraria. Y la mayor novedad de la 3545 fue incluir como atribución, como competencia de los juzgados agroambientales, conocer acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que señala la ley 025 sobre los juzgados agroambientales? Por favor, artículo 148, ¿no? 148. Requisitos para ser juez agroambiental, ¿no? Fíjense, el numeral 1 del parágrafo 1 señala con total precisión que para ser juez agroambiental es necesario contar con especialidad en materia agraria y forestal, aguas ambiental, recursos naturales, renovables, biodiversidad, y obviamente haber ejercido con idoneidad ética y honestidad la jurisdicción agraria o la agroambiental, la profesión de abogado libre, asesor legal o la docencia universitaria en el área de la especialidad mínimamente durante 2 años, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Ser juez agroambiental, ¿no? Sujetos a una evaluación de desempeño de la carrera judicial, y la itinerancia ya también ha sido concebida en la ley 025. El artículo 151 establece que las juezas y los jueces, cuando las condiciones lo exijan, en consulta con el Tribunal Agroambiental, podrán fijar para el ejercicio de su competencia territorial una o más sedes temporales, la que debe ser comunicada públicamente. Entonces, los juzgados itinerantes sí que sí, ¿no?, están en ejercicio. Competencias de las juezas y los jueces agroambientales. Artículo 152, competencia, ¿no? Ahora sí, fíjense, son 14 competencias. ¿Cuántas eran con la ley 1715 modificada por la ley 3545? ¿No? 9, porque el 7 y 8 son sustituidos, ¿no es cierto? 9 frente a 14. Entonces vamos a ir leyendo, por favor, ¿no? Oscar Chacón. Doctora. Por favor, si puede dar lectura al artículo 152 de la ley 025, numerales 1 al 3. Perfecto, doctora. Artículo 152, competencia. Las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para, numeral 1, conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados. Numeral 2, conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad conforme con lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia. Numeral 3. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas
del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto a cualquier actividad productiva, extractiva o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rige cada materia. Muy bien. Muy bien. Freddy Yugra. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Por favor, numerales 4 al 6 del artículo 152 de la ley 025. Muy bien, doctora. Numeral 4. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia. Numeral 5. Conocer demandas relativas a la nulidad o ejecución de contratos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y en general contratos sobre actividad productiva agraria o forestal suscritos entre organizaciones que ejercen derechos de propiedad comunitaria de la tierra, con particulares o con empresas privadas. Numeral 6. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiente y ecológica. Numeral 7. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas. Ya, está bien, muchas gracias. Usted, doctora. Graciela Quispe. ¿Está Graciela Quispe? Sí, doctor. Ya, ¿tiene la ley 025 a mano? Artículo 53, ¿no, doctora? No. 152. 152. Lo he encontrado ya. Sí. Sí, doctorito. A ver, numerales 8 al 10, por favor. 8 al 10. Numeral 8. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición entre derechos agrarios, forestales y derechos sobre otros recursos naturales renovables. Numeral 9. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados. Numeral 10. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios y daño temido y obra nueva perjudicial para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados. Bien, muchas gracias. Cristian Torrico. Por favor. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, numerales 11 al 13 del artículo 152 de la ley 025, por favor. Correcto. Numeral 11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias y de naturaleza agroambiental. Numeral 12. Conocer procesos ejecutivos cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria de derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales. Numeral 13. Velar porque en los casos que conozcan se respete el derecho de las mujeres en el registro de la propiedad agraria
y otras establecidas por ley, que se dice en el numeral 14. Eso sería todo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿les gustaría ser juez agroambiental o jueza agroambiental? A ver, cuéntenme. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿A nadie le gustaría? Yo estoy con la mano levantada, doctora. Ahí está. Sí, Bueno, doctora, sí, interesante, pero llegar hasta ese punto es largo el camino, no simplemente es salir profesional, es tener experiencia y tener otro tipo de títulos más, ¿no? Tener más que todo experiencia, yo creo, porque si no, sin experiencia no se puede llegar mucho a tener un cargo tan elevado, ¿no? Siempre uno con el transcurso del tiempo va conociendo, estudiando más cosas para tener más entendimiento en la materia, ¿no? Y dependiendo a qué especialidad se dirige, no sé si vale el término, cada compañero, ¿no? Y que cuando ya termine la carrera quedará especializarse. Gracias, doctora. No, gracias a usted. Pero estamos en el camino y hay que perseverar y se llega muy lejos con el tiempo, ¿no? Yo les hacía esta pregunta porque realmente la jurisdicción agroambiental, la carrera judicial en materia agroambiental es absolutamente demandante, ¿no? Sobre todo el derecho ambiental es tan transversal a todo en la actividad, no solamente humana, sino en la protección de animales, de vegetales, la flora, la fauna, las áreas protegidas en general, el aire. Entonces, es mucho compromiso, mucho estudio y mucha responsabilidad. Imagínense, ¿no? Un juez agroambiental tiene la competencia de establecer responsabilidad ambiental por la contaminación, sea de agua, de aire, de suelo, de biodiversidad, salud pública, patrimonio natural, ¿no? Y eso realmente esto es muy, muy serio, ¿no? También acciones para prevenir la contaminación de aguas, de suelos, de aire, de biodiversidad, también un desafío, creo yo. Entonces, yo me saco el sombrero por los jueces agroambientales, que además, dicho sea de paso, tienen que saber mucho civil, los juicios ejecutivos, ¿no? Tienen que saber mucho agrario, mucho ambiental, mucho forestal, mucho derecho indígena también, constitucional, normas y procedimientos propios, entre otros. Entonces, realmente es la judicatura agraria y ahora jurisdicción agroambiental es absolutamente demandante y amplia, ¿no? Y por último, para terminar ya este tema, voy a permitirme leer el artículo 155 de la Ley 025, que establece la denominada reserva legal, y es a la que hemos aludido al principio, ¿no? El artículo 155 como reserva legal señala que los aspectos no regulados en el presente título serán establecidos en una ley especial de la jurisdicción agroambiental. No existe a la fecha una ley especial de la jurisdicción agroambiental, pero sí existe un proyecto de norma, ¿no? Un proyecto de ley en sentido estricto,
sobre Código Procesal Agroambiental. Actualmente se ha Doctora, se le escucha entrecortado. Entrecortado, doctora. ¿No? Pero afianzando la idea, digo, muy importante, ¿no? Oh, ¿todos me escuchan? Entre todos me escuchan. Levantar sus manitos, por favor. Doctora, ¿qué preguntó? Perdón. Pregunté cuáles eran las competencias del anterior Tribunal Agrario Nacional, la ley 1715. Doctora, ¿lo puedo leer? Solo derechos de propiedad. Sí, adelante. Cristian Torrico. La anterior pregunta estaba levantada, doctorita. Dígame, por favor, porque y ahora yo soy la que no les escucha bien. Adelante, Cristian. Lo que quería decir, Cristian. Doctorita, estaba levantada de la anterior pregunta, no me olvidé bajar la mano, doctora. Ah, ya. Fernando Vera. Doctora, las competencias de las salas, disculpe. La competencia del Tribunal Agrario Nacional. No, me confundí. Competencias de las salas en el artículo 36 lo tengo, doctora. Disculpe. Ya, a ver, voy a decir a recordar bien y ya terminar la clase. ¿Ya? Por favor. Con la ley 1715, la Judicatura Agraria tenía solo competencia para resolver conflictos de derechos de propiedad y de posesión agraria. Solo eso. 1996 al 2006. Cuando la ley 1715 modifica la ley 3545, perdón, modifica la ley 1715, ahora sí. La competencia de la Judicatura Agraria ya no solo era propiedad y posesión agraria, sino también recursos forestales o árbol y aguas. Bien. Para ello se aumenta de 7 vocales a 10 vocales del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Agrario Nacional. Pero posteriormente, con la Constitución Política del Estado del 2009 y la Ley 025 del 2010, se hace un nuevo reajuste y la Ley de Transición se establece la existencia únicamente de magistrados en un número de 7, que ahora son 5, con la transición, que ejercen, ¿no? El órgano denominado jurisdicción agroambiental. Pero las competencias se han incrementado. Ya no solamente es derecho de propiedad y posesión agraria, recursos forestales y agua.
ahora también es aire, ¿no? Ambiental, también es pecuario y también es biodiversidad. No lo olviden, por favor. En la actualidad ya no existe la judicatura agraria. Ha sido reemplazada por la jurisdicción agroambiental, por mandato constitucional y por la ley 025 del órgano judicial. Existen atribuciones y competencias propias. Hoy en día ya no se llaman vocales los miembros del Tribunal Agroambiental, se llaman magistrados. ¿Listo? En la actualidad, el Tribunal Agroambiental está compuesto por 5 miembros, ¿no? Con 2 salas, ¿no? La sala primera, la sala segunda con 2 vocales cada una y un vocal, magistrados y un magistrado que preside la sala plena. Entonces, no se olvide, eso es la jurisdicción agroambiental. No tierras, ambiental, biodiversidad, pecuaria, aguas, árboles, etcétera. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a avanzar un nuevo tema con el procedimiento, que es mucho más interesante. No es lo mismo el procedimiento que se aplica en el ámbito agrario que el procedimiento que se aplica en el ámbito ambiental. ¿Ya? Bien. Muchas gracias entonces. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. ¿Ya? Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.